La resinífera toxina de una especie de cactus marroquí es considerada la sustancia más picante del mundo. Desgraciadamente, para los amantes del picor, esta sustancia no puede ser ingerida ya que es tóxica. Sin embargo, puede ser utilizada para curar dolores crónicos. El compuesto, que ya se estudia para el uso en humanos, trabaja destruyendo las neuronas que son responsables de transportar las señales del dolor inflamatorio hasta el cerebro. Difícil de creer. Comenzamos. El 12 de octubre se celebra el llamado descubrimiento de América, que es cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 a una isla de este continente. No obstante, existen varias teorías, algunas incluso apoyadas por pruebas definitivas, de que civilizaciones de otros continentes llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón. Hablemos de ello. Es difícil de creer. Primero, hablemos de las teorías más respaldadas, las de los asentamientos vikingos en América. El primero del que se tiene registro es el que hizo Erik el Rojo en Groenlandia, una gran isla hacia el nororiente de América del Norte. Erik fue exiliado de su natal Islandia y viajó en barco varios kilómetros hasta allí en el siglo X. Le puso el nombre de Groenlandia porque en su idioma quería decir tierra verde, y pensó que ese nombre le resultaría atractivo a las personas y sería más fácil convencerlas para que fueran a colonizarla. Varios años después, sería el propio hijo de él, Leif Erikson, quien continuaría la exploración de América y lograría internarse en el continente para establecer la colonia de Vinland, parte del territorio de lo que ahora es Canadá. Eso fue 500 años antes de Cristóbal Colón. También se piensa que pudo haber contacto entre la gente de Polinesia y los nativos americanos, ya que presentan rasgos genéticos parecidos. Algunos vocablos son muy similares e incluso se han encontrado datos de que el camote, la planta nativa de América Central, ya se cultivaba en Polinesia desde el año 1000, mucho antes de los viajes de Colón. El libro de los Mormones cuenta la historia de un hombre israelita llamado Lehi, quien salió de Israel junto con su familia para buscar la tierra prometida. Según la tradición, este grupo construyó un barco capaz de cruzar el océano y lograron llegar hasta América. Existe otro relato de un hombre de fe que llegó hasta América y fue San Brandano, llamado también el Explorador, un monje evangelizador irlandés del siglo VI que, según la leyenda, viajó durante 7 años por el océano encontrando islas maravillosas, monstruos marinos y la tierra donde habitan los condenados para alcanzar finalmente el paraíso de los bienaventurados. Durante este viaje, se dice que incluso pudo llegar hasta las costas de América. Otras teorías no muy creíbles hablan de que algunos caballeros templarios lograron escapar de Francia antes de que se declarara la infame orden de aprehensión en su contra, y entonces lograron llegar en barco hasta el continente americano, llevando su religión, sus tesoros y sus secretos, como por ejemplo la localización del Santo Grial. Otras de las teorías sobre los primeros descubridores de América hablan sobre un príncipe galés llamado Madoc, que, cansado de pelear con sus hermanos por el derecho al trono, juntó una pequeña flota para explorar el océano Atlántico. Finalmente, llegó a una tierra de abundancia que se piensa era América, en alguna parte de lo que hoy se conoce como Florida en Estados Unidos. Madoc regresó a su hogar por gente que le ayudara a colonizar los nuevos territorios. Y después ya nunca se supo más de él. Hoy en día, la mayoría de los historiadores piensa que esto es solo un mito que intentaron perpetuar los ingleses tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, para poder reclamar los nuevos territorios, argumentando que un miembro del reino inglés había llegado antes que los españoles. Aparte de estas teorías, hay otras que hablan sobre otros pueblos que pudieron haber llegado hasta América, desde chinos hasta romanos, pero las pruebas no son concluyentes. Así que la historia seguirá hablando de Cristóbal Colón
como el descubridor de nuestro continente, el descubridor de América. Difícil de creer. En el principio, el mundo estaba vacío, hasta que los Aesir, con grandes proezas, levantaron desde el fondo del mar la tierra y colocaron en el cielo al sol y la luna, iniciando el ciclo de los días. Esto es lo que dice la Voluspa, o bien profecía de la vidente, sobre el origen del mundo para la mitología nórdica, una de las tradiciones religiosas que en la actualidad cuenta con pocos seguidores, pero que sigue permeando en nuestra cultura de manera difícil de creer. La Voluspa se va cantando en un tono de poema épico a Odín, el más sabio, el más justo, el padre de los dioses, el que entregó uno de sus ojos para obtener la sabiduría y poder cabalgar por Yggdrasil, el fresno perenne, el árbol de la vida, la estructura misma del universo. Tiene unidos y comunica los 9 mundos que son Helheim, el reino de los muertos, muy parecido al infierno cristiano; Svartalfheim, el reino de los elfos oscuros; Niflheim, el mundo nebuloso y terrorífico; Jotunheim, reino de los gigantes de hielo; Midgard, la residencia de en medio o la tierra de en medio. Este es el mundo donde vivimos nosotros y que se conecta por las ramas y las raíces del árbol de la vida con todos los demás universos. Vanaheim, el reino de los dioses de la naturaleza y la fertilidad. Alfheim, el reino de los elfos de luz. Asgard, reino de los dioses temperamentales, regido por Odín y Thor, los dioses más venerados de esta mitología. Y el último reino, Muspelheim, hogar de los gigantes de fuego. Como vemos, los 9 reinos son duales. Existe el de la luz y el de la oscuridad, el fuego y el hielo, la vida y la muerte. Los dioses mismos habitan en 2 mundos complementarios y todo dividido por la Tierra Media, el hogar de nosotros los hombres. El tablero de ajedrez donde las voluntades del orden y del caos juegan para definir el destino del universo. Así como en el cristianismo existe el apocalipsis, para los nórdicos existe el Ragnarok, la batalla del fin del mundo, donde los dioses liderados por Odín lucharán contra los gigantes liderados por Loki, a quien se le conoce como el origen de todo fraude. Loki no es una divinidad de la misma forma que Thor u Odín, no. Al ser hijo de los gigantes, poderes increíbles, pero sus verdaderas habilidades son la mentira, la trampa, el engaño y la broma. Por ello, es que no se le considera como un dios maligno, más bien como un ser mitológico que sigue sus impulsos y que es necesario para mantener la dualidad nórdica que desatará el fin de los tiempos y donde se determinará de una vez por todas qué mundo debe prevalecer. Esto es importante ya que los dioses nórdicos no son inmortales. Ellos viven largos periodos de tiempo, pero además cuentan con un secreto. Cuando llega el momento, comen de las manzanas de la diosa Idun, las que prolongan su vida y juventud. Por otro lado, Thor es el dios más querido por sus seguidores. En ocasiones tiene el mismo estatuto que Odín y a veces lo supera. Él es de espíritu aventurero, pero sabe de las responsabilidades de un líder, aunque nunca dice que no a un combate. La batalla era un lugar muy importante para esta tradición, ya que al morir luchando era considerado el más grande honor y se recompensaba siendo llevado al Valhalla, el salón de los muertos, donde eran recibidos y tratados como vencedores por las valquirias, las hijas guerreras de Odín. Las valquirias eran hermosas y fuertes guerreras que estaban bajo las órdenes de Freyja, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, pero al mismo tiempo diosa de la muerte, diosa de la guerra y diosa de la magia, ya que como les había platicado, en el mundo nórdico la dualidad es tal vez la característica más importante.
Porque dependiendo de las circunstancias, todos tenemos dos caras. Algunos pensarán que debido a que nuestras tradiciones nos hablan del bien y el mal en constante lucha, las ideas de la mitología nórdica que hablan sobre el caos y el orden en constante reacomodo no tendrían mucha cabida en nuestro mundo actual. Sin embargo, cada vez son más las obras artísticas que nos demuestran lo contrario. Como ejemplo, están las novelas del Señor de los Anillos, escritas por el genial J.R.R. Tolkien y llevadas al cine por Peter Jackson, que se han convertido en clásicos instantáneos para nuestra cultura. Y aunque esas obras estén mezcladas con otras tradiciones y mitologías, su base son las leyendas nórdicas, donde los humanos son una especie que, de igual manera que los elfos y los enanos, deben esforzarse para lograr sus objetivos. Por otro lado, estas tradiciones son tan antiguas que no tenemos datos precisos de cuándo comenzaron a crearse, por lo que mantenerlas vivas es importante para que el espíritu humano sobreviva a cualquier Ragnarok que debamos enfrentar. Al contrario de lo que muchos piensan, los vikingos no inventaron estas creencias, sino que las heredaron de pueblos mucho más antiguos. Pero siempre, y eso hay que apuntarlo, los vikingos siempre las respetaron. Difícil de creer. Difícil de creer. En nuestro cuerpo hay 10 veces más bacterias que células humanas. 10 veces más. Difícil de creer. Durante varios cientos de años, la esclavitud en los Estados Unidos fue legal y sobre todo un gran negocio que proporcionó grandes riquezas a varias zonas del país. Las condiciones en las que vivían los esclavos eran deplorables e inhumanas y muchos de ellos morían debido a los maltratos y a las torturas de parte de sus amos. Por ello, muchos intentaban escapar hacia territorios libres. Muchos, la mayoría, no lo lograron, pero algunos lo hicieron y escaparon de formas difíciles de creer. La gran ilusión de los esclavos negros era llegar al norte de Estados Unidos, sitio donde la esclavitud estaba prohibida. Una de las maneras de hacerlo era tomar un tren, pero, obviamente, para un esclavo estaba prohibido, a menos que acompañara a su amo. El matrimonio esclavo formado por William y Ellen Craft diseñó un plan para abordar el tren que los llevaría a la libertad. Les cuento. La idea era que Ellen, cuya piel era lo suficientemente clara como para hacerse pasar por una mujer blanca, abordaría el tren acompañada de su esposo, el cual se haría pasar por su esclavo. Pero había un problema. En esa época tampoco era permitido que una mujer blanca fuera acompañada por un hombre negro. Entonces, la solución fue disfrazar a Ellen de hombre. Y para disimular sus características femeninas, le vendaron toda la cara, le pusieron lentes oscuros y fingieron que era muda. Difícil de creer, pero el plan funcionó y ambos esclavos llegaron al norte, donde fueron libres. Un esclavo de nombre Robert Smalls se hizo famoso porque junto a otros 12 hombres logró secuestrar un barco de guerra esclavista. Esto para llevarlo a tierra libre. Secuestrar, hay que decirlo, no es la palabra adecuada. De hecho, la tripulación blanca del barco decidió bajar a tierra para emborracharse, dejando a Smalls a cargo del bote. Smalls, que gracias a su trabajo en el barco se había convertido en un marinero experto, simplemente lo guió hacia la libertad. Años después, Robert Smalls se convertiría entonces en el primer capitán negro de un barco de guerra. La historia de Eliza Harris es conmovedora y heroica. Esta mujer escapó de la plantación donde la tenían atrapada en 1838, cargando a su nieto en brazos. Lo hizo de manera tradicional, corriendo. El problema es que lo hizo en pleno invierno, en medio de un paisaje congelado y con temibles bajas temperaturas. Por si fuera poco, era perseguida por blancos que querían atraparlo. Al llegar al río Ohio, se enfrentó a un grave problema.
El río estaba congelado, pero no lo suficiente. Apenas lo cubría una delgada capa de hielo. Sin embargo, Elisa tomó la decisión de cruzarlo a pie con su nieto en brazos. Entonces, el hielo se rompió varias veces, pero ella, saltando de trozo en trozo, logró llegar sana y salva al otro lado. La hazaña fue tan extraordinaria que uno de sus perseguidores, el cual se había escondido del otro lado del río para capturarla por sorpresa, la dejó ir. Pero aquí no terminó la historia. No. Una vez que Elisa alcanzó el norte y consiguió que su nieto fuera libre, regresó al sur esclavista para rescatar a sus otros 5 nietos que aún estaban ahí. ¿Qué pasó? Elisa tuvo éxito en cada uno de sus intentos. A pesar de estos escapes exitosos, la realidad es que la mayoría de los esclavos no lo lograron. Se calcula que unas 100,000 personas trataron de escapar, pero apenas unas 5,000 lo lograron. Este, sin duda, es un capítulo terrible de la historia. Difícil de creer. El primer uso de dinero metálico y monedas similares a las que conocemos se dio en Chile. Esto alrededor del año 1000 a.C., pero otra forma de dinero metálico que se utilizó en este país fueron los cuchillos. Así es, la historia cuenta que un príncipe chino permitió a sus tropas dar sus cuchillos como pago por bienes cuando el dinero era escaso. Poco a poco, el pueblo fue aceptando esta norma y entonces los cuchillos se convirtieron en una forma de moneda. La historia del dinero es difícil de creer. Se podría decir que la primera forma de moneda fue comestible. Al principio, las sociedades utilizaron el trueque para intercambiar bienes, pero más tarde, este trueque se volvió más específico y lo que se intercambiaba era ganado o granos para conseguir otros bienes. En el Imperio Romano incluso se utilizaba la sal como forma de pago. De hecho, en esa época, la sal llegó a valer su peso en oro, ya que en la antigüedad, salar la carne era la única forma de conservarla. De aquí viene la palabra salario, que hoy en día se refiere al pago que recibimos por nuestro trabajo. En países de Asia y África se utilizaron caracoles como moneda. Y durante la Edad Media en Rusia, hasta la piel de las ardillas. Las primeras monedas en Occidente se crearon en Lidia, en lo que es ahora el territorio de Turquía. Estas monedas estaban hechas de metales preciosos como oro y plata, y además tenían grabados de dioses y reyes para autentificarlas. Muy pronto, los griegos, los persas y más tarde los romanos copiaron esta idea. Mientras tanto, los chinos siguieron innovando y fueron los primeros en crear billetes que al principio estaban hechos de piel de venado. Más tarde se hicieron de papel. Los chinos utilizaron por su parte los billetes de papel más de 500 años antes que los europeos. Es posible que el tipo de moneda más grande que ha existido son las piedras Rai de Micronesia. Estas eran de roca caliza en forma circular, con un agujero en medio que podía medir hasta 3 metros y pesar toneladas. Su valor no solo dependía de su tamaño o de la habilidad con que había sido tallada, no, también su historia contaba. Si mucha gente murió cuando la piedra fue transportada o algún famoso navegante fue el que la transportó, entonces el valor de la piedra se incrementaba. Estas piedras se usaban en las transacciones sociales como matrimonios, herencias, pactos políticos o simplemente como pago por comida. Pero aún hoy en día existen otras formas de monedas no oficiales. Estas llamadas monedas alternativas se utilizan por lo general solo en ciertas localidades que están pasando por problemas económicos. Por ejemplo, en México existen comunidades en Veracruz que crearon su propia moneda local, el llamado tumín, que en totonaca significa dinero. Los tumines sirven como moneda complementaria y en los comercios que los aceptan puedes pagar una parte de las compras con ellos.
Esto los beneficia permitiéndoles comprar más y manteniendo el dinero dentro de la misma comunidad sin que se fugue a grandes empresas. Pero nuestro país no es el único que ha creado monedas locales. Estas existen incluso en comunidades del primer mundo, como en Suiza y Estados Unidos. Pregunto, ¿cómo será el dinero en el futuro? Probablemente invisible. Es decir, que con las nuevas tecnologías llegará el momento en que el dinero sea solo bits de información que se intercambien a través de medios digitales y las monedas y billetes existirán tan solo en los museos. Difícil de creer. Difícil de creer. Pregunto, ¿nuestros sentidos pueden engañarnos? ¿Ustedes qué piensan? Podría parecer algo imposible, ¿no? Vean esta imagen. Aquí vemos un cuadro que podría ser el rostro de Vincent Van Gogh, ¿de acuerdo? Observen bien. Ahora, la nariz del hombre que está frente a ustedes en realidad es un hombre de campo sentado en la hierba. En lugar de ojos, en realidad son dos casas. Y en lugar de la bufanda del artista que está de este lado, vemos a una mujer con un vestido de color azul o grisáceo. Y en lugar de oreja, es el sombrero de la misma mujer. Después de todo, dependemos de ellos, de los sentidos para poder relacionarnos con el medio ambiente. Por eso pensamos que no nos pueden engañar, porque son básicos para sobrevivir. Y sin embargo, es cierto, como lo acabamos de ver, los sentidos nos engañan día a día y de formas difíciles de creer. Casi todos confiamos más en la vista que en los otros sentidos. Y en muchos casos podemos afirmar que los ojos jamás nos engañan. Sin embargo, lo hacen, y bastante seguido. Uno de los ejemplos más comunes es la llamada ceguera de movimiento. Un ejemplo de ella sucede cuando manejamos. Para concentrarnos en el camino o un punto fijo, nuestro cerebro descarta las cosas que considera no tan importantes. Y ocurre que los ojos dejan de ver lo que sucede alrededor. Esto pasa para evitar la sobreestimulación de los sentidos. Y aunque tiene sus ventajas, también llega a presentar graves problemas. Por ejemplo, cuando aparece un automóvil o una persona de repente durante un viaje, da la impresión de que salió de la nada. Y para nuestros ojos es real. Los ojos también pueden engañar a nuestro oído. Por ejemplo, si vemos a un policía en la calle y lo escuchamos gritar algo, es muy probable que pensemos que gritó algo referente a su profesión. Por ejemplo, arriba las manos, aunque escuchemos algo distinto. En este mismo ejemplo, quizá el policía dijo, lávense las manos. Y es que los ojos arreglan el sonido para que sea congruente con la imagen que perciben. La vista es tan engañosa que también puede influir en cómo percibimos el sabor de las cosas. En un experimento se pidió a un grupo de expertos en vino que bebieran de una copa que contenía vino blanco. Los expertos lo hicieron y se les pidió que describieran sus sabores. Ellos empezaron a usar palabras con las que normalmente se describe al vino blanco. Después, a esos mismos expertos se les presentó una copa de vino tinto. O eso parecía, porque en realidad se trataba del mismo vino blanco, pero coloreado de rojo. Los expertos, sin embargo, describieron sabores típicos de un tinto. Por otro lado, el color de los platos en los que se sirve la comida también influye en nuestra percepción. Por ejemplo, un mousse de fresa sabe más rico, o por lo menos eso es lo que creemos, si es servido en un plato blanco, que si lo llegan a servir en un plato negro. Pregunto, ¿cuál de las dos personas que están en esta imagen es más grande o más pequeña? ¿Creen que son de distinto tamaño? Pues no, son iguales. Exactamente iguales. Son del mismo tamaño, pero nuestro cerebro suele variar el tamaño de los objetos de acuerdo a la perspectiva. Por eso, en la noche, la luna se ve más grande más temprano y más pequeña conforme avanza el tiempo. Digamos que es solo un engaño.
Una última prueba de que no podemos confiar en nuestros sentidos es la siguiente. Nuestro cerebro y nuestros ojos a veces no pueden identificar las partes de nuestro cuerpo. En un experimento a una mujer se le mostró una mano falsa que ocultaba su propia mano. Cuando se le pidió a la mujer que eligiera su mano real, ella escogió la mano falsa porque no podía ver la suya. Es importante recalcar que muchos de estos engaños de los sentidos surgieron por razones evolutivas, para protegernos. No obstante, no puedo dejar de hacerme esta pregunta. Si no podemos confiar en los sentidos al 100%, ¿en qué podemos confiar? Difícil de creer. 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 Difícil de creer.